Internado. Casos clínicos. Profesora, compañeros, muy buenas tardes. Mi nombre es Licey del Pilar Tecilla Vázquez. Soy alumna del 10º ciclo de la Escuela Académico Profesional de Farmacia y Bioquímica. Y con respecto al curso de internado, voy a exponer 3 casos clínicos. El primer caso clínico corresponde a una paciente con diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2 por una reacción adversa de glucocorticoides. La diabetes mellitus tipo 2, al ser una enfermedad crónica degenerativa, conlleva a múltiples problemas de salud, como a sufrir infecciones respiratorias y urinarias, debido a que el sistema inmune de este tipo de pacientes se ve comprometido y debilitado. Ha sido uno de los temas escogidos para realizar el siguiente caso clínico enfocado en un seguimiento farmacoterapéutico, debido principalmente a la polifarmacia a los que se ven comprometidos para alcanzar una óptima calidad de vida. La paciente adulta mayor de 64 años de edad fue captada en una clínica de la ciudad de Cajamarca, y el objetivo de este caso clínico es describir una reacción adversa de los glucocorticoides y cómo afecta en pacientes diabéticos. En cuanto a la descripción de la situación problemática, tenemos de que la diabetes mellitus tipo 2 es la forma más frecuente de diabetes. Existe 2 tipos de diabetes y nos dice que la de tipo 2 viene a ser la más frecuente. Suele presentarse después de los 40 años e ir unida a una obesidad que está presente hasta en el 80% de los pacientes con diabetes mellitus tipo 2. Y para su tratamiento se necesita dieta, ejercicio, ya sea solamente este tratamiento o también asociado a antidiabéticos orales, y en casos extremos se hace uso de insulina. Dentro de la farmacoterapéutica que requieren este tipo de pacientes están los hipoglicemiantes orales como la metformina. En un 60% las personas lo utilizan solos o combinados, es decir, con otros hipoglicemiantes. No obstante, este tipo de pacientes se vuelven más vulnerables a contraer cualquier tipo de infección, ya sea respiratoria o urinaria o cualquier otro tipo de infección, y desencadenar cuadros graves, en un porcentaje de 85% según la incidencia. Cuando un paciente sufre un problema inflamatorio, es habitual que se indique glucocorticoides, como es la dexametasona, y según estudios, estos medicamentos pueden causar un síndrome similar a la diabetes. ¿Por qué? Porque los efectos son contrapuestos a los de los medicamentos antidiabéticos, es decir, eleva la glucosa en sangre. Por lo tanto, vamos a analizar este caso clínico referente al problema relacionado con el medicamento. En este caso se trata de la dexametasona y está relacionada a la enfermedad crónica que presenta la paciente, que es la diabetes mellitus tipo 2. En el caso clínico, nos dice que se trata de una paciente femenina de 64 años de edad con diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2 de hace ya 10 años. Entre los medicamentos habituales que ella está consumiendo se encuentra la metformina de 850 miligramos vía oral, que lo debe de tomar una PM. Esto está indicado como hipoglicemiante, este medicamento, la metformina. También está indicada la aspirina de 100 miligramos vía oral a las 8 p.m. por presentar una trombosis venosa. También omeprazol de 20 miligramos vía oral que debe de tomar en ayunas para proteger la mucosa gástrica. La paciente nos refiere cumplir con su tratamiento como le ha indicado el doctor y que en sus controles la glucosa que se realiza de manera semanal en la clínica no sobrepasan de los 140 miligramos sobre decilitro y que con esos niveles ella se siente bien, no tiene ninguna molestia. Ya hace una semana ha sentido un fuerte resfriado cursado por bronconeumonía, por lo que al acudir a la clínica le administraron avebroncol de 1.200 miligramos intramuscular y dexametasona de 4 miligramos intramuscular, y continuó administrándose por los siguientes 3 días. Además, siguió con tratamiento de dexametasona ya por vía oral de 4 miligramos, que fue tomando de 8 a.m. y también otra dosis a las 4 p.m. durante 3 días más. Al terminar dicho tratamiento, la paciente sintió mejoría respecto a la bronconeumonía, pero durante el tratamiento de vía oral que le indicaron con dexametasona, empezaron fuertes dolores de cabeza, polidipsia, polifagia y poliuria. ¿Qué quiere decir esto? Polidipsia es el aumento de ganas de tomar agua, la polifagia es el aumento de las ganas de comer y la poliuria el aumento de las veces que se va a hacer el uno al baño. Por lo que acude a la clínica nuevamente y al análisis de su control de glucosa se obtiene un resultado de 250 miligramos sobre decilitro, lo que se cataloga como una hiperglucemia.
El doctor sospecha que ha sido la dexametasona la responsable de la subida brusca de la glucosa. Es por ello que se realiza un seguimiento farmacoterapéutico por una semana hasta la normalización de los niveles de la glucosa. Dentro de nuestro formato SOAP vamos a analizar el medicamento de la metformina. Para el dato subjetivo tenemos que la paciente presenta un fuerte dolor de cabeza, poliuria, polidipsia y polifagia. En el examen físico, que es el dato objetivo, lo que podemos ver o detectar, tenemos de que la paciente presenta una presión arterial 120/75 milímetros de mercurio, glucosa en ayunas de 250 miligramos sobre decilitro, la frecuencia cardíaca está en 75 latidos por minuto, su temperatura de 36,6 grados centígrados, su frecuencia respiratoria de 17 respiraciones por minuto y su saturación de oxígeno de 92%. Como vemos, en este examen físico la glucosa se encuentra elevada. Los valores normales de la glucosa en ayunas en una persona normal debe de ser de 80 a 110 miligramos sobre decilitro. En otras literaturas dice que de 60 a 110 miligramos sobre decilitro. Pero en pacientes diabéticos este valor se ve alterado y se considera valores normales hasta 140 miligramos sobre decilitro. En lo que corresponde a la evaluación y análisis de la información, tenemos de que la acción de la metformina se ve disminuida por antagonismo farmacodinámico de la dexametasona, que al ser un glucocorticoide posee actividad hiperglucémica intrínseca. ¿Qué quiere decir eso? Que el consumo de dexametasona, ya sea por un tiempo prolongado o no, lo que ocasiona es la reducción del efecto de la metformina, ya que el glucocorticoide aumenta los niveles de glucosa en sangre. Para el plan farmacológico se debe evitar el uso de algún glucocorticoide en algún otro problema de salud que se le presente a la paciente y pueda sustituirse por otro tipo de antiinflamatorio. De inmediato se debe administrar insulina R6 unidades internacionales por vía subcutánea por el valor que presenta la glucosa en ese momento. Luego se va a tratar de regularizar este nivel de la glucosa para que luego continúe con la metformina. En la clasificación de problemas relacionados con el medicamento según Minnesota y o Granada, tenemos acá este cuadro que nos representa indicación, medicamento, dosificación y resultados. Para la indicación de diabetes mellitus tipo 2, la paciente ha estado tomando metformina en una dosis de 850 miligramos, una tableta bioral cada 24 horas. ¿Ha sido indicada por un médico? Sí. ¿Es eficaz? No está siendo eficaz. ¿Es segura para el paciente? Sí, es segura. ¿Lo ha cumplido en el horario establecido y todos los días que se le ha indicado? Sí, lo ha estado cumpliendo. Para la protección gástrica se le está indicando omeprazol de 20 miligramos, una tableta bioral cada 24 horas. Ha sido indicada, es eficaz, es segura y sí lo está cumpliendo la paciente. Como antitrombótico está tomando la aspirina de 100 miligramos, una tableta bioral cada 24 horas, que se encuentra indicado, es eficaz, es segura y también lo está cumpliendo en el horario establecido. Como antiinflamatorio, se le indicó la dexametasona por el problema de la bronconeumonía que estaba surgiendo en la paciente. Se le indicó 4 miligramos en la presentación de una ampolla por vía intramuscular cada 24 horas, que esto duró 3 días. Luego pasó a las tabletas, que lo fue tomando a las 8 a.m. y a las 4 p.m., 4 miligramos también. ¿Ha sido indicado por un médico? Sí, ha sido indicado. ¿Está siendo eficaz para su problema de bronconeumonía? Está siendo eficaz. ¿Es segura para el paciente? No está siendo segura porque está complicando otro cuadro de enfermedad que tiene la paciente, como es la diabetes, y sí lo ha cumplido, ¿no? Ha cumplido con todo su tratamiento. En cuanto al antibiótico que ha recibido, fue el Avebroncol de 1200 miligramos, una ampolla intramuscular cada 24 horas, que ha sido indicado, es eficaz, ha sido segura y lo ha cumplido la paciente con los horarios y el tiempo establecido. Tenemos acá la ficha de seguimiento farmacoterapéutico. Tenemos sus datos personales de la paciente. En cuanto a sus signos y síntomas, presenta una hiperglucemia de 250 miligramos sobre decilitro, es decir, un aumento de la glucosa en sangre. También presenta dolores de cabeza, polidipsia, polifagia y poliuria. Entre sus antecedentes patológicos, la paciente ya ha sido diagnosticada de diabetes mellitus tipo 2,
trombosis venosa profunda, bronconeumonía, y el problema actual por el que se apertura esta hoja es por la hiperglucemia de 250 miligramos sobre decilitro. Sus funciones vitales, como vemos acá, se encuentran dentro de los parámetros normales. El medicamento en estudio es la dexametasona. Tenemos la dosificación como se ha presentado anteriormente, ¿no? Cuando lo inició fue el 11 de noviembre del año 2022 y lo terminó el 16 de noviembre del 2022. Hubo fecha de suspensión, en ningún momento se suspendió el medicamento, él ya ha culminado con su tratamiento para el problema de bronconeumonía. Y en cuanto al seguimiento farmacoterapéutico, tenemos que se controló la glucosa por 7 días. Los primeros días se hizo uso de insulina R, ¿no? O insulina cristalina o rápida para poder nivelar la glucosa en sangre y que no exista mayores problemas, ¿no? Para su mejoría de la paciente. Luego ya se logró reducir el valor de esa glucosa a un nivel normal para ella en 140 miligramos sobre decilitro y siguió su tratamiento habitual de metformina. Acá tenemos en anexos la tabla del seguimiento farmacoterapéutico desde el día 1 hasta el día 7, con los resultados de glucosa y los medicamentos que se tuvieron que en ese momento administrar para la mejoría del paciente hasta que se niveló a un número de 140 miligramos sobre decilitro y continuó su tratamiento con metformina de 850 miligramos bioral cada 24 horas. Como podemos observar, acá hay una pequeña imagen y el consentimiento informado firmado por la paciente aceptando la publicación de este caso clínico. Referencias bibliográficas. El siguiente estudio de caso clínico corresponde a un paciente con diagnóstico de hipertensión arterial, en donde se demuestra una interacción enalapril-aspirina. La hipertensión arterial es una enfermedad caracterizada por un aumento de la presión en el interior de los vasos sanguíneos, especialmente se da en las arterias. Como consecuencia de ello, los vasos sanguíneos se van dañando de forma progresiva, favoreciéndose el desarrollo de enfermedades cardiovasculares, como infarto de miocardio, insuficiencia cardíaca. También puede afectar al riñón y a los ojos en lo que corresponde a la retina. La farmacoterapéutica para este tipo de patología puede ser variada entre diuréticos, antagonistas de los receptores de la angiotensina 2, inhibidores directos de la renina y también inhibidores de la enzima conversora de angiotensina o los que se encuentran dentro del grupo de los IECAS. Dentro del grupo de los IECAS se encuentra el medicamento implicado en este caso clínico, que es el enalapril. Este medicamento ha sido indicado para disminuir la presión arterial del paciente. Otro de los medicamentos implicados es la aspirina, que fue indicado para mejorar la irrigación sanguínea. Pero, al no ser consumidos a la hora indicada, puede ocasionar interacciones farmacológicas, como se analizará a continuación. El objetivo de este caso clínico es identificar la interacción medicamentosa entre la aspirina y el enalapril, y la metodología será un seguimiento farmacoterapéutico para comprobar la interacción y la mejoría del paciente. En la descripción de la situación problemática tenemos de que la hipertensión arterial es responsable de una parte muy importante de las enfermedades cardiovasculares, por lo que se ha convertido en un problema social de primera magnitud. La falta de eficacia del tratamiento antihipertensivo es un hecho relativamente frecuente que en ocasiones se debe a interacciones de los fármacos antihipertensivos con otros tratamientos concomitantes. La incidencia de las interacciones es difícil de determinar, pero se relaciona con el número de fármacos administrados conjuntamente, es decir, juntos. Entre el 37% y el 60% de los pacientes que ingresan a un hospital están tratados con asociaciones de medicamentos potencialmente peligrosos, y hasta un 6% de acontecimientos mortales son debidos a estas circunstancias. Es decir, a la asociación de muchos medicamentos con los cuales un paciente con síndrome hipertensivo tiene que tratarse. Entre los fármacos antihipertensivos, los inhibidores de la enzima conversiva de la angiotensina, o denominados IECA, y los salicilatos, como la aspirina, son afectados por las interacciones medicamentosas. Por lo tanto, es necesario evidenciar esta información a través de este caso clínico en donde se observa una interacción entre el enalapril y la aspirina. El caso clínico nos relata de esta manera. Se trata de un paciente masculino de 65 años de edad con diagnóstico de hipertensión arterial de hace ya 15 años. Entre los medicamentos habituales que consume son enalapril de 10 miligramos cada 12 horas, que se debió tomar 8 a.m., 8 p.m. Esto está indicado como hipotensor.
También aspirina de 100 miligramos vía oral a la 1 p.m. para profilaxis de accidente cerebrovascular. Atorvastatina de 40 miligramos vía oral 9 p.m. por presentar dislipidemia. Ranitidina de 300 miligramos vía oral 9 p.m. para proteger la mucosa gástrica. Y clonazepam de 0.5 miligramos media tableta a las 10 de la noche por trastorno del sueño del adulto mayor. Ya hace un mes, el paciente ha sentido mareos cuando cambia de posición, generalmente al ponerse de pie. También manifiesta dolores de cabeza y zumbido de oído, por lo que acude a su control mensual que se le realice en el Seguro Social, encontrándole una presión arterial de 190/90 milímetros de mercurio. En la anamnesis, el doctor detecta que la disminución del efecto del enalapril como antihipertensivo se debe al no cumplimiento adecuado de la farmacoterapia, aproximadamente, según refiere el paciente, desde el 1 de septiembre del 2022. Desde allí, el paciente no ha seguido las indicaciones a la hora que debió tomar los medicamentos. Él tomaba según él creía conveniente. Por lo que en ese momento se tiene que administrar captopril de 25 miligramos sublingual para controlar la presión arterial, es decir, reducirla y no ocasionar un problema mucho mayor. Después de que pase el efecto ya del captopril, se detecta una presión de 140/80 milímetros de mercurio y se educa al paciente y a su familiar para que tome los medicamentos a la hora indicada y regresar en un mes o de lo contrario, acudir a emergencia en caso no se solucione el problema, es decir, que continúe con los síntomas o la presión muy elevada. Se apoya en el seguimiento farmacoterapéutico para resolver el problema de salud que presenta el paciente. En cuanto a nuestra ficha SOAP, vamos a analizar el medicamento de enalapril. En el dato subjetivo nos dice el paciente que presenta dolor de cabeza, adormecimiento de la cara y nos falta un dato más sobre el zumbido de oídos. Para el examen físico o el dato objetivo, lo que nosotros observamos o evidenciamos, el paciente presenta una presión elevada de 190/90 milímetros de mercurio. Su frecuencia cardíaca se encuentra en 82 latidos por minuto, su frecuencia respiratoria de 18 respiraciones por minuto y su saturación de oxígeno de 90%. Como vemos, dentro de sus signos vitales, la presión es la que se ve alterada. Para el análisis de la información tenemos de que la acción del enalapril se ve afectado por antagonismo farmacológico como consecuencia de la inhibición de la síntesis de prostaglandinas por parte del ácido acetilsalicílico o la aspirina. Las prostaglandinas tienen un efecto vasodilatador marcado a nivel renal y su defecto puede conducir a una reducción de la diuresis, con acumulación de agua y electrolitos. ¿Qué quiere decir eso? Que al retener esos líquidos empieza a hincharse un poco el cuerpo. Entonces, como vemos acá, la aspirina, al ser consumido a la misma hora con el enalapril, origina una interacción que se puede explicar en donde la aspirina lo que realiza es disminuir el efecto del enalapril y por consiguiente no va a haber una reducción de la presión arterial, al contrario, se va a elevar. En el plan farmacológico, inmediatamente se debe de administrar captopril de 25 miligramos sublingual, ya que la presión se encuentra demasiado elevada y para evitar posibles complicaciones se debe actuar con un medicamento de emergencia. Luego de ello, será educar a la paciente para que tome sus medicamentos a la hora que ha indicado el doctor. Enalapril de 10 miligramos tanto 8 a.m., 8 p.m. vía oral y el ácido acetilsalicílico de 100 miligramos a la 1 p.m. vía oral cada 24 horas. Y de esa manera, con ese tiempo de intervalo, vamos a evitar la interacción medicamentosa. En la clasificación de problemas relacionados con el medicamento según Minnesota y o Granada, tenemos que para la reducción de la presión arterial, el medicamento indicado es el enalapril. Su dosis es de 10 miligramos, una tableta vía oral cada 12 horas. ¿Ha sido indicado? Sí. ¿Está siendo eficaz? No está siendo eficaz. ¿Es seguro? Sí, es seguro. ¿Lo está cumpliendo como debe de ser el paciente? No lo ha estado cumpliendo. Eso es lo que nos refiere el paciente. Para la profilaxis de accidente cerebrovascular, se le indicó la aspirina de 100 miligramos, una tableta vía oral cada 24 horas. ¿Ha sido indicado? Sí ha sido indicado. ¿Ha sido eficaz? Sí ha sido eficaz. ¿Es segura? No está siendo segura debido a la interacción que está presentando respecto al enalapril y tampoco lo está cumpliendo como debe de ser en el horario establecido.
En cuanto a la dislipidemia, recibe el paciente atorvastatina de 40 miligramos, una tableta bioral cada 24 horas, para lo cual vemos que cumple con todos los requisitos de indicación, eficacia, seguridad, cumplimiento, y así también en esa misma normativa se encuentra la ranitidina y el clonazepam, que también han sido indicados para los problemas que presenta el paciente, ¿no? En la ficha de seguimiento farmacoterapéutico presentamos acá sus datos personales del paciente. Entre los signos y síntomas tenemos que la presión arterial se encuentra bastante elevada. El paciente refiere mareos, dolor de cabeza, zumbido de oídos. Sus funciones vitales, como vemos, solo la presión es la que se encuentra alterada. La medicación en estudio se encuentra tanto el enalapril como la aspirina. ¿Cómo tomaba antes el paciente? El paciente estaba tomando el enalapril de 10 miligramos a las 8 p.m. y la aspirina de 100 miligramos también a las 8 p.m., es decir, ambas a la misma vez, lo que ha ocasionado este tipo de interacción. La fecha de inicio del problema ha sido aproximadamente a partir del 1 de septiembre del año 2022 y la fecha de término fue el 25 de noviembre del año 2022 y la fecha de modificación en horarios para la mejoría del paciente fue a partir del 26 de noviembre del año 2022. El motivo de apertura de esta hoja es para verificar la interacción medicamentosa entre el enalapril y la aspirina. En el seguimiento farmacoterapéutico tenemos que se controló la presión arterial por 15 días, se logró modificar el horario de los medicamentos de forma correcta y se niveló la presión arterial hasta 130 sobre 80 milímetros de mercurio. Acá vemos en anexos la tabla de seguimiento farmacoterapéutico desde el día 1 hasta el día 15 con sus respectivos resultados de la presión arterial y los medicamentos que tuvieron que hacerse uso en ese momento según resultados hasta la normalización y la modificación en horarios con un intervalo de tiempo establecidos para evitar este tipo de interacción. Tenemos acá su consentimiento informado que corrobora la participación del paciente. Referencias bibliográficas. El tercer caso clínico corresponde a un paciente con diagnóstico de úlcera péptica, una reacción adversa a los AINES. El consumo de antiinflamatorios no esteroides o AINES en su abreviatura se ha intensificado en las últimas décadas, debido principalmente al fácil acceso a los medicamentos, especialmente si son analgésicos que ayudan a aliviar el dolor. La consecuencia de este consumo excesivo ha originado que muchas personas sufran de gastritis, además se complique con úlceras y perforaciones gástricas. El objetivo de este caso clínico es evidenciar una de las reacciones adversas del ibuprofeno, que es un medicamento perteneciente al grupo de AINES, y complica el estado de salud de muchos pacientes. La metodología será el seguimiento farmacoterapéutico hasta la recuperación del paciente. En cuanto a la descripción del problema, tenemos que datos epidemiológicos recientes han demostrado que cada año se realizan en Estados Unidos más de 70 millones de prescripciones de antiinflamatorios no esteroides. En el Reino Unido, el consumo de AINE supera la cifra de los 20 millones y en España está por encima de los 25. Una encuesta reciente señala que más del 60% de los peruanos consume habitualmente analgésicos, entre los que se encuentran el ácido acetilsalicílico, ibuprofeno y otros AINES. El 14% de la población mayor de 30 años los consume a diario y solo menos del 5% de los encuestados afirman no necesitarlos nunca. Sin embargo, su uso prolongado constituye la segunda causa más frecuente de úlcera péptica y representa un alto riesgo para el desarrollo de complicaciones gastrointestinales, preferentemente hemorragia digestiva y perforación. En nuestro caso clínico, paciente varón de 50 años de edad ingresa al servicio de emergencia el día 12 de diciembre del año 2022 con un fuerte dolor abdominal en boca del estómago tipo quemazón que irradia hacia la espalda. Refiere que el dolor ha ido intensificándose las últimas 72 horas. Al control de signos vitales, presenta una presión arterial de 90 sobre 50 milímetros de mercurio, una frecuencia cardíaca de 95 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria de 22 respiraciones por minuto, su temperatura es de 36 grados centígrados, la saturación de oxígeno de 90%. En sus análisis hematológicos no se observó signos de infección y la hemoglobina se encuentra en niveles conservados, 14 miligramos sobre decilitro. Este dato nos es de mucha importancia, ya que si la hemoglobina se encontrara por debajo de 10, indicaría un riesgo de que haya un sangrado interno que quizás no se está detectando. También presenta piel fría, abdomen blando a la palpación.
En la anamnesis refiere tener un diagnóstico de gastritis crónica, por lo que consume hidróxido de aluminio oral al 6% después de las comidas y antes de acostarse. El 15 de noviembre cursó con un cuadro de lumbalgia debido al trabajo en construcción civil y un amigo le recomendó tomar ibuprofeno de 500 miligramos vía oral 2 veces al día. Y como ha sentido mejoría, ha continuado tomándolo hasta el día 12 de diciembre del 2022. El médico indica infusión de omeprazol de 40 miligramos endovenoso cada 12 horas, hidratación endovenosa y NPO, es decir, nada por vía oral. No va a consumir nada, ningún medicamento o alimento por vía oral hasta resolver el cuadro, ya que sospecha de una úlcera gástrica. Dentro del formato del SOAP vamos a analizar al medicamento ibuprofeno que pertenece al grupo de los AINES. En el dato subjetivo, el paciente presenta dolor abdominal en boca del estómago tipo quemazón. En su examen físico vemos que sus signos vitales se encuentran dentro de parámetros normales. Un poco sí la frecuencia cardíaca se encuentra elevada, que puede deberse al dolor por el que está cursando el paciente. En cuanto a la evaluación y análisis de la información, tenemos que los AINES, dentro de ellos el ibuprofeno, son ácidos orgánicos débiles, que en medio ácido son libres para atravesar con facilidad la capa de moco y las células epiteliales y quedan atrapados intracelularmente. Ello produce un aumento de la permeabilidad de la membrana celular que permite la retrodifusión de iones hidrogeniones, con el consiguiente daño celular. También inhiben la secreción de bicarbonato, disminuyen la secreción de moco y alteran su composición. ¿Qué nos quiere decir esto? Que el consumo de ibuprofeno en dosis prolongadas dañan o alteran la mucosa gástrica de nuestro estómago. Es por ello que hay que tener bastante cuidado en el consumo de este tipo de medicamentos. Es una de las reacciones adversas que más se ha observado. Para el plan farmacológico nos dice suspender ibuprofeno y infusión de omeprazol de 40 miligramos endovenoso cada 12 horas. Hidratación endovenosa, no puede consumir nada por vía oral. Luego, por la lumbalgia, ya una vez que se solucione su problema gástrico, ya por la lumbalgia el paciente tiene que cambiar de medicamento, ya que el ibuprofeno le causa bastante daño. Cambiar por un medicamento que sea menos lesivo para la mucosa gástrica, como en este caso el paracetamol, y debe agregarse protectores gástricos o inhibidores de histamina, como el medicamento de ranitidina. Según la clasificación de problemas relacionados al medicamento según Minnesota, tenemos que para su gastritis crónica, el medicamento que ha estado consumiendo ha sido hidróxido de aluminio al 6%, 600 miligramos, que equivale a 10 mililitros por vía oral después de cada comida. Le ha sido indicado por un médico. ¿Está siendo eficaz? No del todo. ¿Es seguro? Sí es seguro y lo está cumpliendo. Y para su problema de lumbalgia, ha estado tomando lo que es ibuprofeno de 500 miligramos, una tableta vía oral cada 12 horas, que no ha sido indicado por un médico o un profesional responsable. Tampoco ha sido eficaz para su lumbalgia. No es seguro porque le está causando otra complicación, un problema de salud quizá mucho más grave. Y sí lo ha estado cumpliendo hasta ese momento, pues no. En la ficha de seguimiento farmacoterapéutico tenemos acá sus datos personales. Los signos y síntomas que presentó el paciente fueron dolor abdominal en boca del estómago tipo quemazón que irradia hacia la espalda, abdomen blando depresible a la palpación, piel fría, y como antecedente patológico el paciente ya presentaba una gastritis crónica, lo que se acutizó a una úlcera gástrica debido al consumo excesivo de ibuprofeno. El medicamento que estamos analizando es justamente el ibuprofeno de 500 miligramos, que lo siguió como sugerencia de un amigo, ni siquiera lo indicó un profesional, un médico, ¿no? La fecha de inicio él lo ha estado consumiendo desde el 15 de noviembre del año 2022. Y en el seguimiento farmacoterapéutico tenemos que se continuó la infusión de omeprazol de 40 miligramos endovenoso por 3 días, se hidrató con solución de suero fisiológico más electrolitos, nada por vía oral, luego dieta líquida, y para su problema de lumbalgia se tuvo que cambiar otro tipo de medicamentos. Acá tenemos el consentimiento informado firmado por el paciente autorizando la publicación de este caso clínico. Referencias bibliográficas. Dentro de las conclusiones de los 3 casos clínicos tenemos que los glucocorticoides como la dexametasona aumentan los niveles de glucosa en sangre debido a un antagonismo farmacodinámico. La aspirina reduce el efecto del enalapril si se toma ambos medicamentos en tiempos cortos o ambas juntas a la misma hora.
Los AINE, antiinflamatorios no esteroideo, como el ibuprofeno, en tratamientos prolongados reducen y alteran el moco gástrico e inhiben la secreción de bicarbonato, lo que puede ocasionar una úlcera y perforaciones gástricas. Muchas gracias, espero que sea un gran apoyo para todo el ámbito estudiantil.